Hola amigos y bienvenidos a este video en el cual vamos a analizar la luna nueva en Cáncer que se va a dar exactamente el 5 de julio del 2024 a las 19:57 hora de Buenos Aires, Argentina. Esta va a ser la carta para Buenos Aires, Argentina, que obviamente es válida para todo el país por ser Buenos Aires la capital de la Argentina. Y bueno, nos encontramos que obviamente el Sol y la Luna están en Cáncer, lo cual obviamente trae una energía muy canceriana, ¿no? Pero bueno, el ascendente de esta lunación está de nuevo en Acuario. Ya venimos teniendo varias lunas y retornos lunares en Argentina, o revoluciones lunares con ascendente Acuario, ¿no? Esto del ascendente siempre nos habla un poco del clima que hay. Acuario es un clima. Primero nos dice que es un clima un poco único, porque Acuario tiene que ver con ello. El ascendente Acuario, generalmente las personas con ascendente Acuario son personas que tienden a ser muy individualistas, que no se pueden, digamos, acomodar a un molde, a un grupo, ¿no? Por ejemplo, Lionel Messi, David Bowie, Jim Morrison, Charly García, Truman Capote, que yo hice el otro día el escritor que era, digamos, muy gay en una época en la cual los hombres gays eran muy mal vistos, ¿no? Entonces, un ascendente Acuario nos dice, bueno, que estamos de alguna manera viviendo tiempos que nunca se han visto o tiempos únicos, y en parte estamos, eso es verdad, ¿no? Si estamos, el gobierno de Milei ya es un poco una anomalía, no una anomalía, sino quiero decir algo que nunca se dio, por lo menos en los últimos 40 años de democracia, ¿no? O 40 y pico años de democracia. Digamos, un gobierno que no es peronista, que viene, digamos, que ni siquiera tenía un partido político formado, que viene con ideas, con este tipo de ideas, que son ideas, estas ideas liberales que nunca fueron del todo populares en Argentina, después de 20 años de kirchnerismo, etcétera. Entonces, bueno, el ascendente nos está hablando un poco de eso. También nos habla de derrumbar estructuras capricornianas. Esto lo digo siempre, si Acuario tiene que ver con eso. Ese signo que viene después de Capricornio. Capricornio tiene que ver con las estructuras centralizadas, con cierto tipo de estructuras muy rígidas. Cuando la energía pasa de Capricornio a Acuario, hay un derrumbe de esas energías, o esas energías ya no son necesarias, ¿no? Esas estructuras, digamos, ya no son necesarias. Entonces hay un cambio grande de estructuras. Estamos viviendo algo de eso, ¿no? Ya con la aprobación de la ley bases y ese tipo de cosas. Es como que el orden que de alguna manera nos sostuvo durante un montón de años, y las verdades que de alguna manera nos sostuvieron durante un montón de años, ya se ponen en duda y empiezan a dejarse de lado, ¿no? Bueno, en el orden un poco más práctico, un ascendente acuariano, nos tenemos que fijar en su regente, que por supuesto yo siempre tomo los regentes tradicionales. Y el regente de Acuario es, por supuesto, Saturno, que está en la casa 2. Y esto es lo que viene pasando, ¿sí? Porque todos estos meses que tuvimos estas cartas con ascendente Acuario, el regente, que es Saturno, está en Piscis, ¿no? Obviamente, entonces cae en la casa 2. Y la casa 2, por supuesto, tiene que ver con la economía, con las finanzas, con la cuestión financiera del país, con el sistema financiero, con la economía. Y bueno, esto nos habla del fuerte ajuste que hay, de las cuestiones económicas que hay, ¿no? Es decir, para los que escuchen esto en el futuro, estoy grabando esto obviamente en julio del 2024, y después de una inflación muy alta, el gobierno de Javier Milei está logrando bajar la inflación, pero enfriando mucho la economía. Entonces empieza a haber una recesión, empieza a haber desempleo. Saturno está transitando la casa 6 del país. Yo hice un video acerca de eso, que tiene que ver con el empleo, ¿no? Problemas de empleo para la gente. Están echando gente del Estado y todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces esto marca dificultades en la economía, digamos. Además, Saturno tiene que ver por un lado, con cambiar estructuras, ¿no? Es decir, un paso de Saturno, la presencia de Saturno en una casa nos dice que ahí hay que hacer un trabajo de cambio de estructuras, pero nos dice que ese trabajo hay que llevarlo a cabo con disciplina, con paciencia. Saturno era antiguamente el dios de las cosechas, ¿no? Y justamente la cosecha es algo que uno cuando planta algo no crece a los 5 minutos, ¿no? Tiene que plantar la semilla, regarla, esperar que el tiempo se dé bien, y a su debido momento, si uno hizo las cosas bien, va a lograr cosechar lo que sembró, y si no, no, ¿no?
Y bueno, desde otro punto de vista, Saturno significa simplemente problemas, límites, es decir, cosas que no funcionan, cosas que no arrancan, cosas que, digamos, que pone obstáculos, ¿no? Entonces, bueno, tenemos todo eso también en la economía. Y esto es curioso porque al principio, cuando aparecían este tipo de cartas con Saturno en 2, eh, podíamos ver que, o podíamos analizar que se debía, que esto estaba representando un poco el ajuste, ¿no? Y todo el enfriamiento de la economía, la suba de precios y que la gente se tenía que ajustar el cinturón, que eso es algo que en algún punto sigue pasando. Pero hoy hay otra especie de problema en la economía, que es que los mercados se empezaron a enojar con el gobierno después de la aprobación de la ley de bases o la ley bases y empezaron a subir el dólar y ese tipo de cosas, ¿no? Y el riesgo país porque los mercados quieren que el gobierno, bueno, salga del cepo y no sé qué, una serie de medidas que el gobierno todavía no está tomando, ¿no? Entonces se da un poco la paradoja que, es decir, durante los primeros 6 meses se decía que el gobierno de Milei era muy fuerte en economía, pero muy débil en la política, porque no podía aprobar leyes y además Milei se peleaba con todo el mundo. Y ahora estamos viviendo una situación un poco opuesta. El gobierno de Milei logró la aprobación de la ley de bases, de que fue un logro político, pero se le está escapando un poco la economía, ¿no? Así que, bueno, si aplicamos la secta, ya que estamos con esto, saben que la secta es una técnica que divide las cartas en diurnas y nocturnas. Esta es una carta nocturna, ¿no? Porque el sol está por debajo de la línea del ascendente-descendente, o sea, está por debajo de la Tierra, ¿no? Y entonces en las cartas nocturnas el planeta benéfico es Venus y el planeta maléfico es justamente Saturno. Entonces acá tenemos la indicación de Saturno ya no tanto por el significado que tiene Saturno en la casa 2, sino como en tanto en cuanto es el planeta maléfico, ¿no? Y el planeta, entonces al tener el planeta maléfico en la casa 2, esto nos dice que el área de problemas es la casa 2, que es evidentemente que es eso, ¿no? Es decir, el gobierno está preocupado por la suba del dólar, por toda esta idea que le dicen de que el dólar oficial está atrasado, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, no vamos a caer en los detalles, pero acá lo que nos está diciendo básicamente esta lunación es que hay problemas en la economía y restricciones en todo lo que tiene que ver con la economía y eso es algo que no se va a solucionar de un día para otro. Bueno, el Sol y la Luna en esta lunación están en la casa 6, ¿no? La casa 6 tiene que ver con el trabajo, con los sindicatos, con todo lo que tiene que ver con los trabajadores del Estado, ¿no? Es decir, esto ya lo conté, antiguamente se decía, bueno, la casa 6 era la casa de los sirvientes, en la casa de una persona, tiene que ver con todas las tareas rutinarias que hay que hacer, que antes lo hacían los sirvientes, y por lo tanto en astrología mundana la casa 6 eran los sirvientes del rey o los empleados del rey, que es lo que hoy llamaríamos los empleados del gobierno, los empleados públicos, o los servidores públicos, como se llame. Y entonces esto nos marca que también tiene que ver con los trabajadores en general y la gente que trabaja en general y el empleo, ya sea público o privado. Entonces esto nos marca que el sol, al estar el sol y la luna ahí, que un poco el foco de la situación está un poco en todo lo que tiene que ver con las cuestiones del empleo, cuestiones de la casa 6, cuestiones de achicar el Estado, que es lo que quiere hacer el gobierno de Milei. Ayer o estos días, cuando estoy grabando esto, hubo protestas porque echaron gente, no sé si era del INTI o de un instituto. Hubo una protesta en General Paz porque estaban echando trabajadores. Ahora tenemos, yo dije que el benéfico de secta es Venus y Venus está presente en la casa 6, o sea que pase lo que pase no va a llegar cuando el benéfico de secta está en una casa, marca que en esa casa de alguna manera va a haber bendiciones o va a haber buena suerte, entonces no creo que pase a mayores. Todas las cuestiones que tienen que ver con el empleo y eso. La casa 6 también nos habla de los sindicatos, ¿no? Y entonces yo supongo que por unas semanas no va a haber grandes conflictos que tienen que ver con los sindicatos, ese tipo de cosas, se podría decir a primera vista. Bueno, vamos a analizar el medio cielo de esta carta, porque el medio cielo es el punto que tiene que ver con el gobierno, además del sol, y tenemos un medio cielo en Escorpio, que es como venimos teniendo en estas cartas con ascendente Acuario, ¿no? Y
en el primer decanato de Escorpio, después vamos a leer lo que significa, pero bueno, básicamente habla del rol que tiene el gobierno de querer transformar el país, ¿no? Decía Escorpio tiene que ver con eso, con una muerte y una resurrección, por decir así. Ahora, el regente tradicional de Escorpio, que hay que mirar para ver cómo va a estar, digamos, ya que no hay planetas en la casa 10, vamos a mirar el regente de la casa 10, del medio cielo, y es Marte, y Marte está estos días, como ya lo vengo diciendo en otros videos, en el signo de su detrimento, que es Tauro, ¿no? Y para peor está haciendo una conjunción, ya se puede decir que está en orbe de conjunción con Urano, ¿no? Que es un planeta que tiene que ver con cosas inesperadas, exabruptos, es decir, cosas que aparecen, que nadie tiene en cuenta y aparecen de la nada, ¿no? Y una de las cosas, es decir, cuando Marte está en Tauro, hay que entender que Marte está en detrimento en Tauro porque Tauro es un signo que hace todo lento, ¿no? Entonces, que tiene que ver con la naturaleza de Tauro, no es que Tauro sea un signo tonto o malo, tiene que ver con, Tauro tiene que ver con la manera en la cual se crea la materia y la energía se convierte en materia. Ese es un proceso muy lento que requiere, digamos, digamos, una cierta, que las cosas estén estacionadas, que las cosas no se muevan, ¿no? Entonces es considerado un signo muy lento. Entonces Marte, que es un planeta de acción, ¿no? Que se siente bien en Aries, que está en su domicilio en Aries, el signo de la acción, es como que no puede manifestarse bien en Tauro, y un poco esto es lo que está ocurriendo con el gobierno, es decir, la aprobación de la ley de bases es como que el mercado y eso le está diciendo, bueno, ya salgamos del cepo, empecemos a adelantar y a terminar digamos, de toda la matriz económica, de ordenarles, como que el gobierno está, bueno, no, todavía no, en eso es una tercera etapa, primero tenemos que hacer no sé qué, y el mercado se pone impaciente, ¿no? Marte, cuando está en caída, en detrimento, en un exilio en este caso, funciona, o sea, a veces tiene que ver con una especie de agresividad que rompe todo y no lleva a ningún lado y no produce ningún beneficio, ¿no? Es decir, yo lo digo siempre, es como una especie de cuchillo desafilado que causa daño pero no logra cumplir su cometido. Esto aparecía este Marte en Tauro en cuadratura a Plutón cuando el día que se aprobó la ley bases y hubo problemas en el Congreso, ¿no? Es decir, problemas, me refiero a gente que tiraba bombas molotov y disturbios así muy violentos, que fueron gente que rompieron toda la ciudad o rompieron toda la plaza y no lograron ninguno de sus objetivos más que ir presos, muchos de ellos. Y esto nos está hablando un poco también de las cosas que está haciendo Javier Milei. Javier Milei se sigue peleando con todo el mundo, es decir, no va a ir a la reunión de presidentes del Mercosur porque va a ir Lula, y insultó a Lula, dijo que era un zurdito creído, después se metió con el golpe de Estado en Bolivia, y después va a ir a reunirse con Bolsonaro a Brasil, que es digamos, de nuevo metiéndose un poco en la política interna de otro país, ¿no? Como hizo en España, ¿no? Entonces, qué sé yo, me parece que esto está hablando de estas cuestiones medio agresivas que tiene Milei, que responden un poco a su ideología, a su visión del mundo, pero que no le hacen necesariamente bien a la presidencia en sí, ¿no? Porque qué sé yo, el hecho de que el presidente argentino no vaya a la reunión de los presidentes del Mercosur, digamos, puede que le sirva a Milei en tanto en cuanto su rol de predicador de las ideas de él, ¿no? De esas ideas liberales o de derecha, como se quiera llamar. Pero a la Argentina, como nación, no le sirve eso, ¿no? Es como que es un... Entonces como que Milei sigue confundiendo un poco su rol de propagandista de ciertas ideas o eligiendo ese rol por encima del rol institucional que él tomó al postularse para ser presidente de los argentinos, ¿no? Quiero analizar que en esta carta hay un planeta angular que es Mercurio, que está en Leo en los 5 grados justamente en los 5 grados de Leo, haciendo conjunción con el descendente. Y este Mercurio, que justamente habla de
las declaraciones, la comunicación, la discusión racional que hay en el país, bueno, justamente está en Leo, es un Mercurio que se va a oír, Leo es un signo que no pasa desapercibido, ¿no? Y, y está haciendo varios, tiene varios aspectos. Uno, que está haciendo una oposición a Plutón, que está retrógrado en el primer grado de Acuario, ¿no? Entonces un Mercurio tocado por Plutón nos da un Mercurio en Leo, justamente que va a hacer declaraciones rimbombantes que tienen que ver un poco con una energía plutoniana, ¿no? Es decir, cuando Mercurio toca a Leo, las declaraciones a veces parece que cayó una bomba atómica, ¿no? También son cuestiones que tienen que ver con el poder, ¿no? Plutón tiene que ver con el poder, y fíjense que acá está en la casa 12, que es el poder oculto. Y entonces va a haber cuestiones de poder que se van, digamos, o va a haber discusiones públicas que en realidad van a tener que ver con discusiones privadas acerca del poder, o luchas de poder, ¿no? O intereses de poder de grupos que no estamos, que no conocemos bien, o que no son del todo visibles, porque el Plutón está en la casa 12. Cuando digo esto, no necesariamente son grupos económicos o la oligarquía, o pueden ser, qué sé yo, sindicatos, grupos piqueteros, y esto no tiene que ver con una ideología. El poder es el poder, no es de izquierda ni de derecha, ni populista, ni elitista, es el poder. O medios, ¿no? Es decir, Mercurio también significa los medios, las redes sociales, ¿no? Pero fijémonos que ese Mercurio también tiene un trígono a Neptuno, que está en la cúspide de la casa 3. Con Neptuno en la cúspide de la casa 3 nos habla, la casa 3 es la casa que tiene que ver con todas estas cosas, con la discusión pública, la comunicación, los medios, lo que se habla. Entonces esto Neptuno con Mercurio a veces da, es decir, en el mejor de los casos da una discusión acerca de temas espirituales o temas trascendentes, pero no creo que esto sea el caso. Es decir, Neptuno, cuando se mete en astrología mundana, tiene más que ver con mentiras, con fake news, ¿no? Con ese tipo de cosas, ¿no? Entonces es posible que empecemos a ver discusiones muy fuertes en la Argentina, inclusive metiéndose el gobierno en el medio, ¿no? Pero que tenga que ver con medias verdades, con acusaciones, ¿no? Con este tipo de cosas que se repiten, pero nadie sabe muy bien qué es lo que están diciendo, ¿no? O de dónde sale esa información para acusar a alguien, ¿no? Pero bueno, también tenemos que ver que ese Mercurio tiene un sextil a Júpiter, que está en Géminis, ¿no? Entonces Júpiter en Géminis debería darnos, si bien está en caída en Géminis, o está en exilio en Géminis, por lo menos debería darnos un poco de suerte en todo lo que es la comunicación, y al ser un contacto entre los dos benéficos, si bien Júpiter no está en el mejor signo, digamos, estas discusiones no deberían llegar a mayores, digamos, la sangre no debería llegar al río, ¿no? Pero es posible que haya, digamos, discusiones muy fuertes y acusaciones y todo este tipo de cosas, ¿no? Y fíjense lo que estoy diciendo, porque esto es algo que lo vi en la Argentina ahora. Para los que escuchan esto en el futuro, todos los noticieros están hablando de un caso policial, que es el caso de este chico Loan, de un niño Loan, quien desapareció en Corrientes y no se sabe muy bien. La familia primero dijo que se había perdido yendo a un naranjal. Después dijeron que lo habían raptado y lo habían vendido, es decir, digamos, hay ciertos sospechosos de que se habían ido con el niño y lo habían raptado. Después apareció una tía que dijo que al chico lo habían atropellado en el campo y lo habían enterrado en el campo para que pasara desapercibido y que pasara como que se había perdido, ¿no? Entonces, fíjense que esta configuración nos habla mucho de lo que está pasando en este caso. Si tenemos un niño que es Mercurio, Mercurio significa los niños, ¿no? En Leo, o sea, algo que tiene mucha repercusión, digamos, todos los medios están prendiendo de eso, es decir, con alguien muy poderoso, muy oscuro que lo está tocando. Es decir, Plutón tiene que ver con la muerte, es decir, el niño que sospechas de que está muerto, no se sabe lo que pasa en realidad, es decir, un trígono con Mercurio, un trígono de Mercurio con Neptuno, ¿no? Neptuno tiene que ver con las confusiones, Neptuno tiene que ver con las cosas que no están claras, ¿no? Y bueno, y esto, fíjense cómo en las cartas aparecen un poco, porque la discusión pública también tiene que ver con eso. Es decir, cuando uno prende la televisión, ¿de qué están hablando? Bueno, están hablando del caso Loan, ¿no? De este chico que se perdió.
Así que fíjense cómo las lunaciones y las cartas de alguna manera representan la energía de lo que está ocurriendo, ¿no? Como es arriba es abajo, ¿no? Lo que está ocurriendo un poco en la Tierra es reflejada por el cielo. Bueno, y dije que íbamos a analizar el grado en el cual está el medio cielo. El medio cielo está en el, bueno, exactamente en el segundo grado en el grado 2 de Escorpio, en realidad es el tercer grado, porque empieza en el grado 0, que queda obviamente en el primer decanato de Escorpio. En la astrología tradicional, el primer decanato de Escorpio está regido por Marte, por lo menos en la astrología caldea, que es la que yo uso. Bueno, al estar regido por Marte, es decir, el decanato está regido por Marte, el signo también está regido por Marte, ¿no? La astrología tradicional, pero acá estamos hablando del primer decanato de Escorpio que va de los 0 grados a los 9,59 de Escorpio. Esto es el significado de ese decanato tiene que ver con una combinación de la energía de Marte con la energía de Escorpio. En este caso tiene mucho que ver con destrucción o regeneración de colectivos o de situaciones profesionales, de la economía, medicina de recuperación quirúrgica, todo lo relativo al equipamiento médico, policial, material para espionaje, armamentos, artefactos eróticos también. Regeneración y recuperación de las empresas, organizaciones, instituciones en crisis y para provocar estas crisis además de las profesionales. Es decir, tenemos la idea del gobierno, la energía que está trabajando el gobierno tiene que ver con esta idea de que el país está en una crisis muy profunda y hace falta pasar por una especie de muerte y por el infierno, ¿no? Por un descenso al infierno y una recuperación, y está con la energía de Marte combinada, es decir, el gobierno está usando esa energía para bueno, hacer que de alguna manera este proceso sea lo más rápido posible y lo más intenso posible, ¿no? Por lo menos esa es la energía que el gobierno quiere presentar, ¿no? O la visión de lo que está ocurriendo de acuerdo al gobierno, ¿no? Es decir, un medio cielo en el primer decanato de Escorpio nos habla un poco de eso, de esta especie de cuestión quirúrgica de tener un paciente muy grave e intentar salvarlo, que se refiere un poco al país y a las instituciones y a la economía y eso. Así que bueno, vamos a parar acá, no quiero hacer un video súper largo y estas lunaciones, si bien son importantes, yo le doy más importancia a la revolución lunar argentina. Yo hice un video acerca de eso, la revolución que está vigente ahora. Así que esto nos va a marcar algunas cuestiones de cómo viene el clima para el país en general. Para los que no son de Argentina, es decir, consideran que muchas de estas cosas, es decir, la carta va a ser la misma pero está en otra posición, así que digamos, muchas de las energías que están presentes en esta carta se van a dar de una manera un poquito diferente, pero se van a dar igual en todos los países del mundo, ¿no? Así que bueno, amigos, vamos a parar acá y como siempre, bueno, les agradezco que me hayan acompañado hasta acá y les pido que si les gustó me den un me gusta, un like y que, bueno, si les interesa mi contenido se suscriban a mi canal y toquen la campanita. Y bueno, nos vemos en el próximo video. Muchísimas gracias.